En su último año de vida, el Tano, romántico por naturaleza, se enamoró de Gina y se fue a pasear. Se fue a pasear con ella, un año sabático residiendo en la ciudad de Roma. Recorrió y disfrutó al máximo su último año de vida cuando falleció fatalmente al caer por las escaleras de la Plaza de España, tratando de sacarse una selfie junto a su amada. Ya sabía. Don Giovanni tenía varios bienes, entre ellos un edificio en Punta del Este, Uruguay. En Argentina poseía 2 propiedades inmuebles, una casa en Buenos Aires y un terreno en Mendoza. Estos inmuebles están valuados en un total de $300.000. También un departamento en Mar del Plata totalmente amueblado. Además, era accionista de una empresa uruguaya dedicada a la industria maderera, con sede en la ciudad de Rivera, donde poseía el 20% de las acciones valuadas en con sucursal en Argentina en un inmueble locado en Tigre. Se presentan en su estudio la cónyuge, Mireya, y sus hijos Genaro, Vito y Domenico, todos residentes argentinos. Bien. ¿Estamos ahí? Antes de empezar, agarran una hoja. Sí. ¿Y qué hacen? Jurídico. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Jurídico Bien. Jurisdicción. Los bienes se hacen una listita. ¿De qué bienes están en cada país? Una listita. ¿Sí? Uruguay, Háganselo a la hoja borradora Argentina. eso. ¿Sí? Uruguay. Y ahora empezamos a resolver. bien. Así no fallan. ¿Sí? Claro, Argentina, tantos bienes inmuebles o muebles que lo bien. Uruguay, bien. Bueno, vamos con el lenguaje jurídico. Por acá una sucesión. Sí. ¿Qué ordenamientos, en este caso? Argentina y Uruguay. Muy bien. Bueno, vamos haciendo por grupo o solemos todos juntos. No, todos juntos. ¿Todos juntos? Bueno. La primera pregunta es, ¿qué fuente utiliza para la resolución del proceso sucesorio? Justifique y explique el sistema utilizado por la normativa aplicada. Bueno, ¿quién contesta? A ver, vamos. ¿Y convencional y autónomo? ¿Convencional con Uruguay? Para el inmueble situado en el Uruguay. Sí, la Convención de Tratado de Montevideo. Por el Tratado de Montevideo. Y para el resto de los bienes, la fuente. Allá yo puse fuente autónoma. Es fuente Sería convencional, es fuente convencional que tiene un sistema de fraccionamiento y tenés una solución en Argentina con los bienes de Argentina y otra en Uruguay con todos los bienes de Uruguay. Perfecto. Pero, ¿qué fuente convencional es? El tratado Ojo, la fuente convencional, no hay fuente autónoma. No hay norma de derecho internacional privado que yo utilice en esta sucesión. La fuente es convencional. Tratado de Montevideo de 1940. Y contestan por qué la fuente es convencional. ¿Por qué? Porque existe el tratado. ¿Por qué? Porque es un tratado y hay bienes y tiene bienes en Uruguay. No, porque existe un tratado y que dice, ¿y de dónde lo sacan eso? Que va primero la convención y después la... 75, inciso 22, Que primero se aplica la ¿Qué más? 2594 y el 1 y 2 del Código Civil. Y la 75, inciso 22 y 24 de la Constitución Nacional. Primero la Constitución y después el artículo del Código. O sea, Por que aclarar eso, todo eso. ¿Cómo era la respuesta de la... Sí, Exactamente. tienen que, por eso les dije que justifiquen, tienen que justificar. ¿Sí? Por lo tanto, se aplica a Argentina y Uruguay ser ratificantes del Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940, se aplica ese tratado. El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940. Y es importante, si no estuviera la pregunta de qué sistema adopta el tratado, es importante marcarlo. Sí, lo querés marcar y estás segura, marcarlo. No te lo está preguntando, pero bien acá dijeron que es el sistema de fraccionamiento puro. Pero acá te está preguntando la fuente. Tampoco iría lo del sistema.
Solo contesten la fuente, lo que están En preguntando. la neutralidad aplicable como para la jurisdicción, resuelvo con fuente autónoma tratado. No. Ahí El vamos. sistema igual. No es fuente autónoma. ¿Qué No es fuente autónoma. vas a utilizar para resolver todo el caso? Como acá hay los ordenamientos jurídicos, como los que son Argentina y Uruguay. Hay convención, ¿no? Hay Tratado de Montevideo del 40. Sí. El Tratado de Montevideo del 40 es la fuente Sí. convencional. Porque me dice qué cosa. El código. Que si hay tratado, se refiere con tratado. Y si no hay tratado, se aplica la fuente autónoma. Bien. Acá descarto la fuente autónoma. O sea, por Porque el hay un 25 tratado. Sí. Estamos, ya contestamos esa pregunta. Punto. Ah, no tenemos que poner más que Sí, por el 75 poner- eso uno sí, establece el sí, 25 pero nada de 24, sistema de fraccionamiento, acá no es el momento. Ok. Nada más que eso. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Pero entonces acá no menciona los 1601. Porque- La cooperación. Sí, eso sí. Entonces, Vos para acá los tenés 1601, para los la 25, fuente. 24. O sea, artículo 75, inciso 22, inciso 24, 25, 94 y 2600. Ah, ¿Sí? Listo. Eso Agustín también que me lo Sí. preguntó. Lo mismo. Estamos todos. Todo. Ese es el justificativo de la fuente. Pero quisiéramos separar por una cuestión quizás hasta de ideología del Estado. En materia de ley aplicable. No, porque acá te están preguntando fuente, no te están preguntando ley aplicable o jurisdicción. Punto ahí. Olvídate. No mezcles todo. ¿Estamos? Todos de acuerdo Bien. entonces que se va a resolver todo el caso. Se va a resolver el caso con el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940. Todavía no llegamos. Hasta ahí. Seguimos. ¿Cómo califica el último domicilio del causante? Perdón, había una otra después de la pregunta, decía justifique y explique el sistema utilizado por la normativa aplicable. Ah, preguntaba en esa. Sí. Bueno, ahí como me está preguntando, el sistema cuál es, fraccionamiento, el sistema de fraccionamiento. Y explican el sistema de fraccionamiento que qué dice. Que se harán tantas disposiciones como viene a pedir. Eso es jurisdicción. Y ley aplicable Paralelismo, ¿no? con lugares allá, bienes dispersos. ¿Sí? Esa es la, o sea, explíquenlo bien el sistema de fraccionamiento. Perdón, no sabía que estaba en la misma pregunta. Perdón. Bien. Seguimos. ¿Cómo Ahora sí. califica, sí, el último domicilio del causante? Conforme al artículo 26.13. ¿Y qué requiere el domicilio conforme a ese Que artículo? esté el ánimo de la intención de permanecer ahí. de permanecer. Bueno. En este caso, Bambi, que tuvo toda la Y él parte. está de paseo. Se tomó un año sabático. Aquel en el que reside. ¿Cuál es el último domicilio? Bambi, Buenos Aires. Bambi, Buenos Aires, Argentina. Correcto. ¿Por qué? Porque en Italia, ¿qué se remarcaba? Que era un Pasear. año Sabático. estaba paseando, no había intención de quedarse. 13 domicilio. Entonces, esto es importantísimo. El último domicilio, ¿dónde está? En Argentina. ¿Estamos? Y Bien. la calificación es que conforme al 2613 es aquel en el que reside con la intención de establecerse en él. El domicilio se caracteriza por la intención, conforme al 2613, bien dicho, por la intención de permanencia. ¿Sí? Si no es residencia. Estamos. Bien, seguimos. 3. ¿Tiene jurisdicción el juez argentino? Justifique. Por los bienes inmuebles situados. Situado en bueno, no. Solo respecto No, a los sí, bienes convención. argentinos. No, según lo que establece. Según A ver. el 2601. No. No uso, Llámame bien. no uso ¿Con fuente qué vamos a autónoma. resolver el caso? Resultado bueno. A ver. Tenemos que, claro. Ahí. No, sí, está bien que se utiliza justamente la primera pregunta, ya respondimos el resto. Se utiliza la convención para todo el proceso. ¿Y qué dice la convención? Que se utiliza el... Jueces del Ya lo lugar donde dijeron. se hayan situado Que los es bienes competente solo hereditarios. respecto a los bienes argentinos situados en Argentina. Bien, a ver, Agustín, decilo fuerte. Que es competente el juez argentino solo respecto de los bienes situados en Argentina. O sea, acá, el juez argentino, Claro. el juez argentino va a tener jurisdicción, ¿por qué? Por Por los los bienes todos. Por los bienes Ah, ¿qué bienes van a ser? ¿Qué tiene en Argentina? El terreno en Mendoza. Terreno en Mendoza.
y el resto en Mar del Y en Mar Plata. del Plata. Casa, Buenos Aires, Y había bienes muebles en uno. Dexto, Mar del Plata y las acciones. acciones. ¿Las acciones tiene acá? Ah, bueno, no. En Buenos Aires que En gana. este caso, ¿por qué? Pero las acciones, ¿por qué no las puedo tener acá si tiene una sucursal? ¿Dónde dice que tiene las acciones el caso? ¿Cómo? Las acciones dice que tiene las acciones. Dice que tiene acciones de una empresa en Uruguay, pero que tiene sucursal en Tigre, Argentina. Pero las acciones están en Uruguay. ¿Sí? Las acciones las tienen en Uruguay. Acá van a... Las tiene una caja fuerte en Uruguay. Las tiene en Uruguay. Sí, bueno, no dice eso, pero si dice las tiene en Uruguay, no las tienen en la sucursal en la Argentina. Las acciones están en Uruguay. En fraccionamiento. Sí. Justo acá da la casualidad que son país las tías juntas. Da la casualidad que son tres inmuebles. Pero acá no es que vamos a tener en cuenta lo que dice la fuente autónoma, porque ustedes están resolviendo el caso con el Tratado de Montevideo. Y en realidad es por todos los bienes que tenga. Ustedes no usan ninguna norma de DIP más acá, del Código Civil, porque la fuente es el Tratado de Montevideo. Y la jurisdicción, ¿dónde está justificada en el Tratado de Montevideo? El Tratado El lugar de Derecho Procesal. ¿Y qué dice el Tratado de Derecho Que es la Procesal? situación de los bienes. Que es el lugar, se abrirán las sucesiones en el lugar de situación de los bienes. Claro, ahí está. Ahí ahora lo Artículo Y no se diferencia 60 inmuebles y muebles. y 3. Nosotros contestábamos por el otro artículo del Claro, Código. Bueno, ahí está el error que tienen cuando hacen Montevideo, se confunden las fuentes. La fuente autónoma no la uso, Ya lo desplazo. uso las normas indirectas del Tratado de Montevideo. O sea, con un solo bien que en este caso tenga en Uruguay, ya voy a Montevideo. Claro. Entonces acá, por todos estos bienes, se abre la sucesión fundamentado en qué? En el artículo 63 del Tratado Procesal de Montevideo de 1940, que dice que se abrirá la sucesión en el lugar de situación de los bienes. No hay bien mueble y mueble, por todos. En general. Por todos. Entonces ya abrí la sucesión. ¿Sí? ¿Estamos? El juez argentino, entonces, y el juez de Uruguay, ¿por qué tendrá jurisdicción? No se los preguntan, pero... Por los bienes de Uruguay. Por las acciones Por y los por bienes el de departamento. Uruguay. Uruguay y por el... ¿Qué tiene? ¿El departamento? Sí, y las las acciones. acciones. Eso se abre en Uruguay. Eso lo aclaramos así tal cual, el examen. Si no te están preguntando en Uruguay, te están preguntando solo en Argentina. ¿Sí? ¿Estamos? Si quieren, lo agregan. Sí, igual nosotros como que se... ¿Estamos? Sí. Entonces, ya resolví jurisdicción. Jurisdicción. ¿Sí? ¿Estamos? No. ¿Qué pasó? No, porque la confusión que teníamos nosotros surge Perdón. ahora te lo digo bien. Déjame leerlo de acá. No se confundan porque por ahí, al ser una norma imperativa, Claro, eso eso es lo que me generaba confunde duda. porque eran inmuebles. Pero ustedes si están resolviendo con fuente convencional, el Código Civil y comercial, o sea, las fuentes de derecho internacional privado quedan desplazadas, ¿sí? Arrancamos con Queda desplazada Constitución, Tratado, Código Civil. ¿Qué vale? Lo que dice el tratado. Salvo que no tengan tratado. O sea, Si no era Uruguay, era Chile, vamos a la. ¿a dónde pasa que agarren la fuente? No hay fuente autónoma. Ahora esta sucesión, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuál resulta el derecho aplicable? Bien. ¿Cuál es el derecho aplicable a esta sucesión? El derecho argentino, pero es como si fuera una sucesión nacional. Claro, ya eso se... Ya eso no, claro, es una sucesión nacional. por el DIC. Código Civil. También seguís contestando con el Tratado de Montevideo. Pero no usa norma indirecta, porque ya está resuelto por el tratado la norma indirecta. Ahora acá que usas, te quedó una sucesión como una sucesión nacional. La fuente te va a resolver todo tu caso. Entonces, si usamos el Tratado de Montevideo, ¿de dónde vas a sacar la jurisdicción y el derecho aplicable? Del tratado. Vengo del tratado. La jurisdicción, veo lo que dice el Tratado de Derecho Procesal y la ley aplicable. Lo que pasa es que
a mí me confundió el tema de los bienes inmuebles. Claro, Lo sí. linkeé Claro, que yo lo iba linkeé con que era con una la fuente norma. autónoma. Sí, y ahí- No más fuente por eso, y ahí- Por eso, ahora, ¿la ley aplicable cuál es? La ley argentina, la ley de fondo argentina. ¿Fundamentado en qué? En el Tratado de Montevideo. En el Tratado de Montevideo, en el artículo 44, va a ser, que dice que la ley aplicable en la sucesión es la ley del lugar de situación de los bienes, o sea, ley argentina de fondo. No normas de DIP, porque las normas de DIP las tuve con el Tratado de Montevideo, porque era fuente convencional. No usan la parte de fuente autónoma de derecho internacional privado. Además, piensen, ya lo estamos poniendo cuando habla del sistema de fraccionamiento puro. ¿Qué dice el sistema de fraccionamiento puro? Que se van a abrir, y ahí tiene jurisdicción, y que se va a aplicar determinadas leyes y tiene ley aplicable. ¿Sí? Desde la primera pregunta ya les da la pauta de dónde voy a ver, qué ley voy a aplicar y qué jurisdicción va a ser competente. ¿Sí? Este es el caso más fácil del Tratado de Montevideo, porque acuérdense que son repetibles mil veces. Todos los bienes. Acá en Globo, muebles e inmuebles, están en Argentina, van todos a una sucesión donde abierta en Argentina, porque dice que se abrirán tantas sucesiones por cantidad de lugar de situación, y la ley aplicable ¿cuál va a ser? Y el Tratado de Derecho Civil me dice que la ley aplicable en la sucesión es la ley del lugar de situación de los bienes. Entonces, ¿cuál es? La ley argentina. No las normas de DIP, porque las normas de DIP ya las saqué de acá. Ya es la norma de fondo. Ya es la norma de fondo. Me quedó como una sucesión nacional. En este caso, el inmueble en Uruguay y las acciones serían por la ley uruguaya. Ahí vamos. Y el departamento y las acciones, ¿qué voy a ir? Van a ir a la sucesión abierta en Uruguay. ¿Qué ley se le va a aplicar? La ley del lugar de situación de los bienes. ¿Dónde están? En Uruguay. Código Civil de Uruguay. ¿Sí? O sea, la parte internacional se queda resolvida por la fuente convencional. Después viene. Y de ahí me olvido de todo. Por eso, si se equivocan acá. Que te da otro resultado totalmente distinto. Las acciones, vamos a suponer en este caso, ¿dónde tendríamos? Vamos a suponer que se resuelve con las normas de derecho internacional privado. Las acciones, ¿dónde tendrían que estar? En Argentina. Por el Sí, último pero bueno, no, se hace- no nos confundamos. Espera. Primero cerremos esto, antes de agregar cosas. A ver, sigo. No se equivoquen en la fuente. Me equivoqué en la fuente, me equivoqué en todo el caso. Siempre de otra manera el caso. Fuente autónoma. Y no empiecen Tratado de Montevideo y después siguen con fuente autónoma. Porque normalmente ese es el error típico de todos, que empiezan con Tratado de Montevideo y después fuente autónoma. No, las normas ya de derecho internacional privado, ¿de dónde las utilicé? De la fuente convencional. Es lo que me dice la fuente convencional en cuanto a jurisdicción y ley aplicable. Y después, como me dice la ley del lugar de situación de los bienes, ahí ya va el derecho de fondo argentino. Y si tengo bienes, no, quiero para ¿no? Y si tengo bienes ubicados en España. En España, en Brasil. Pero tengo Tiene bienes una en casa en Uruguay. Florianópolis, acá el señor. Tiene también una casa en Florianópolis. Pero como no hay. Eso lo podría absorber en la de Argentina. ¿Y el último domicilio dónde fue? En Argentina. Argentina. Entonces, acá hay convención entre Brasil no. Brasil, Uruguay y Argentina. No. Entonces, como el último domicilio es Argentina, hago la asociación respecto a Brasil ¿con qué? Con fuente autónoma acá. Entonces, si en Florianópolis tenía, ¿qué tenía? Una casa. Un inmueble. Está agregando un ejemplo. Ahí ese inmueble, ¿dónde va a venir? Al último domicilio del causante. Por la norma de derecho internacional privado fuente autónoma. Sobre el bien en Uruguay resuelvo, ahí sí resuelvo con Tratado de Montevideo o no. Sí, acá sí ya lo resolví. Pero por eso digo, si yo tengo involucrado más de un país, Sí. O sea, incluyo los bienes que están en los estados de los cuales no son parte tratados. Los que están contratados, los que son contratados. Los que no son contratados con fuente autónoma. Lo mismo pasa con Sí. todo.
Pueden, sí, no se los voy a dar para que tengan pero sépanlo que, o sea, si no hay fuente autónoma, no pueden meter vídeos ahí, fuente convencional no pueden meter un tratado. O sea, la relación entre esos estados es por fuente autónoma. Los traigo del último domicilio del causante. ¿Sí? Como el último domicilio del causante fue en Argentina, el bien inmueble de Brasil me viene a Argentina. Ahora, si después Brasil tiene una norma imperativa para los inmuebles, yo acá no me lo estoy cuestionando. ¿Estamos? Es otro tema. Después la inscripción. Sí, es otro tema. ¿Estamos? No estamos, no seguimos el caso más allá. Nosotros nos interesa resolver acá. ¿Sí? Nos interesa resolver acá. Entonces, ¿está el Tratado de Montevideo? Sí. Ojo, Tratado de Montevideo tienen que estudiar jurisdicción y ley aplicable. La norma indirecta de jurisdicción y de ley aplicable. Eso me resuelve la sucesión. Y después, cuando la ley aplicable me dice es la ley del lugar de situación, ¿qué va a ser? Si están en Argentina, la ley argentina. Si están en Uruguay, la ley de Uruguay. Es como que genera sucesiones nacionales. Porque es fraccionamiento puro. ¿Se entendió? Sí. Este es el más fácil, pero no sé por qué es el que más les cuesta. ¿Sí? Porque están con la fuente autónoma. Con la fuente autónoma. Claro. Sí. Tenemos un pánico de dejarla adelante. Bueno, pero se entendió. Ahora, lo que les decía Marina, ahora sí, cambiemos el caso. En vez de Uruguay era Argentina y Brasil. Ahí sí por fuente. Ahí sí por fuente autónoma. ¿Y ahí qué pasa? El último domicilio es Argentina. Claro, y las acciones tramitarían. ¿Qué pueden traer? ¿Todo? Todo. Por el último domicilio del causante. ¿Qué dijo que trajéramos todo para agarrar la sucesión? Exacto. Ojo que acá me habían preguntado no se entiende el foro de necesidad. Ahí. Ojo que ayer en Lomas me pasó lo mismo. El foro de necesidad no es un foro que lo uso a gusto y pachete cuando se me da la gana para traer todos los bienes y poder hacer acá la sucesión. El foro de necesidad tiene requisitos. Y el primer requisito es que al juez que le corresponde, conforme la norma indirecta, abrir la jurisdicción en su estado, ese juez la deniegue o se declara incompetente. Entonces ahí se genera una denegación de justicia. Y yo ahí, si el caso tiene vínculos con mi país, recién ahí puedo pedir un foro de necesidad. O sea, lo que origina el foro de necesidad es la denegación de justicia del juez que me indica la norma como competente. Por X razón. ¿Se acuerdan que yo les dije una sucesión donde el señor tenía bienes en California y en La Pampa, que tienen el fallo en el aula? Tenía bienes en California y en La Pampa. En La Pampa tenía un campo y vehículos. ¿Sí? Tenía una camioneta y un tractor, creo. ¿Qué pasó? El último domicilio del causante era en California. Se abre la sucesión, pero por el campo que había en La Pampa, ¿dónde se abre? En Argentina. ¿Y qué se le aplica? La ley argentina. ¿Los vehículos son inmuebles? No. Entonces, ¿a dónde se fueron? A la sucesión de California. Pero ¿qué pasa? En California hay una ley que dice que si los vehículos sean de un valor inferior a $100.000, directamente se hace transferencia. Entonces el juez ¿qué hace? Deniega competencia en la sucesión sobre esos vehículos. Entonces ahí yo ¿qué puedo hacer? Ahí sí, porque denegó. Entonces yo ahí acá ¿qué hizo el juez? Abrió un foro de necesidad para los vehículos. Porque una denegación de justicia del otro estado. ¿Lo ven? Entonces ahí sí va un foro de necesidad. Pero no va un foro de necesidad cuando a mí se me ocurre. Y en toda ocasión. Ojo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos?
Sí. Sí. Quedan muy callados. ¿Por qué ley se rige la forma y existencia de la sociedad de la cual es accionista el causante? 5A. No. Para el derecho convencional de la CIDIP 2, ya que forma parte de Uruguay y Argentina, y tratándose de una sociedad constituida en Uruguay, se rige del lugar de constitución con la capacidad específica. Perfecto, es la ley del lugar de constitución. Cuando dice qué ley, estamos no es el número de ley. No intentamos preguntar la ley aplicable. La existencia y forma de la sociedad. ¿Por qué ley se rige? Por la ley del lugar de constitución. Primera parte del 118. El punto de conexión que determina la ley aplicable a la existencia y forma de la sociedad es la ley del lugar de constitución. A eso se refiere cuando dice qué ley. No el número de ley. No, sí, la pregunta la entendí, lo que sí no entendí todo el resto, pero no importa. Vamos. Te pregunta, existencia y forma de la sociedad. El 118, ¿cómo empieza? Dice, la existencia y forma de la sociedad se rige por la ley del lugar de celebración. Eso es lo que te No te habla de qué ley nacional habla de sociedades, sino que dice con qué derecho aplicable se va a regir la existencia y la forma de la sociedad. Sí, es como cuando buscas el punto de conexión. Sí. Entonces, si bien dentro de la ley 19.550 el artículo 118 dice que el derecho aplicable va a ser la ley del lugar de constitución de la sociedad. Pero está bien lo que dice ella porque hay CIDIP 2. Y la CIDIP 2 también rige la existencia y forma de la sociedad por la ley del lugar de constitución. Muy bien, sí. En este caso, si tuvieran un caso así, les va a dar como dato que son ratificantes de la CIDIP, ¿sí? Porque no tienen para... La segunda decía que ella ya lo dijo, ¿qué Sí. capacidad ejerce la sociedad en la República Argentina? ¿Qué hay en Argentina? Una sucursal. Bien. Ahí sí. Capacidad específica. Capacidad específica. ¿Qué actos están relacionados Habituales. Bien. ¿Qué más? Bueno, y la última, ¿qué requisitos tiene que haber cumplido en Argentina para instalar la sucursal en la provincia de Buenos Aires? El constituir domicilio. Los 118. Allá, chicos, ¿van bien? ¿Van más o menos así? Todos los requisitos tenemos los Va a haber que acordarse los. Claro, el 118 más el 120, ¿no? Sí, pero los tienen que decir los requisitos. Representación, domicilio, contabilidad por separado, Publicidad. publicidad, inscripción. ¿Estamos? No tienen que nombrar, ¿no? Los números del artículo 120 y tú. No, sí. ¿Sí? Bien. ¿Listo? ¿Estamos con este? Sí. Bien. ¿Estamos ahí? Mañana. Una pareja conformada por un ciudadano argentino y una ciudadana italiana de origen argentino contrajo matrimonio con fecha 18 de noviembre de 1999. En nuestro país nacieron S, el 1 de junio del 2003, JM, el 29 de enero del 2005. En enero del 2007 la familia emigró a Brasil para establecerse en San Pablo. El tercero de los hijos del matrimonio nació allí el 9 de febrero del 2008. El 7 de junio de 2011 la señora H partió junto a sus 3 hijos para Buenos Aires con la finalidad de visitar a su familia. Dicho viaje contó con la autorización paterna. Si bien las vacaciones culminaban a fines de julio, el 29 de junio le comunicó a su esposo su voluntad de no regresar. La solicitud de reintegro, cuyo formulario lleva fecha 26 de agosto de 2011, fue girada por la Autoridad Central Brasileña a su par argentino, Ministerio de Relaciones Exteriores. A su turno, por sentencia el 14 de octubre del 2011, en jurisdicción brasileña, se decretó el divorcio y atribuyó la tenencia al progenitor. Además, el 30 de agosto de 2011, el padre había denunciado ante la Justicia Penal de Brasil cargos contra la señora H por violencia familiar y abuso sexual del hijo mayor de la pareja. Tengo una pregunta. Es un caso real. Bueno, vamos con lo primero. Es un fallo.
normativo en que usted encuadra el caso. Restitución por retención. Por retención. ¿Y el marco normativo? Convención de la Haya. Convención de la Haya de 1980. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Quién es el juez competente para resolver el pedido de restitución? El juez El anterior. juez Sido retenido ilícitamente. El juez argentino de los menores detenidos ilícitamente. Perfecto, seguimos. Ante las circunstancias del caso, ¿cómo resolvería el pedido? Fundamento su respuesta. Solicito al juez argentino que se restituya a los menores, ya que venció el plazo por el cual se había autorizado a la madre a llevar a los mismos, ya que violó con el derecho de custodia, teniendo como fundamento la Convención de la Haya de 1980. Bien, acá le pusieron. La justificación central está en que la residencia de los niños está en Brasil. Bueno, debería resolverse que los niños deberán ser restituidos a Brasil. Bueno, y podrá pedir una... sí, bueno, Sí, es eso, otra cosa. pero se le restituiría. O sea, acá lo importante es que el lugar de residencia habitual de los niños es Brasil. Que el padre tiene una sentencia donde tiene la custodia de los menores. ¿Sí? Y que hubo una retención ilícita por parte de la madre que está vencida. Entonces, todas esas circunstancias que hacen que el juez tendría que para hacer la cumple con los requisitos para poder restituir. Analizaría los requisitos. Perfecto. O sea, ahí respondemos con los requisitos. Exacto, se cumplen. No hay ninguna excepción que pueda poner el juez argentino. Bien. ¿Qué rol podría jugar en el presente caso el derecho a ser oído de los menores? Perfecto. Y que por esa excepción que puede Que decir. pueda cambiar el sentido. No, mire, de repente yo acá en Argentina, señor juez, Como ya tienen una quiero edad que desarrollar mi pueden vida. ser oídos, Bien, yo habilitaría bien, la la excepción. Bien, perfecto. ¿Está? Esta era fácil, ¿sí? Sí, se Bien. puede investigarlo, retener el material. Era fácil. ¿Qué prueba ordenaría proveer en calidad después de la causa? ¿Con qué finalidad? Las actas de nacimiento, las actas de nacimiento para menor. Ahí no escuché. Las actas de nacimiento para demostrar que el Sí, padre. las fechas de nacimiento, fotos de los niños para saber, para poder ubicarlos, localizarlos, ¿sí? La sentencia, la prueba del derecho de custodia, sentencia que debe estar firme, ojo, que tiene que estar firme, todo eso sería bueno. ¿Y la denuncia? ¿Qué papel para? ¿Cómo la denuncia? Eso lo va a tener que resolver el juez en lugar de la residencia habitual de los niños. Nosotros no podemos tomar acciones. Más allá, el tema es si al que le vas a restituir los niños es el que tiene denuncia de violencia. Ahí es otro tema. Ahí el juez sí lo va a analizar. En el sentido de que si se le hacía una entrevista a los niños y surgiera algo, ¿qué acción tomaba el juez ahí? El juez restituye Solamente. y exhorta y avisa de la situación. Porque la violencia es acá, no allá. Es distinto si fuera allá. ¿Sí? O sea, que es acá sí le puede Sería dar. diferente si la denuncia la hiciera la madre. Se tiene que atener a restituir. Nada más, no puede renunciar. Vamos a ver acá un hipotético, por ejemplo. Habría, podría poner una excepción. ¿Qué podría haber acá? Hay que probar. La excepción de peligro. De grave riesgo. Si fuera al revés, ojo, no se vayan acá. Acá no es al revés. Acá el grave riesgo lo están teniendo acá. Por eso. Si fuera cierto. Sí. Perdón, Bien. antes de seguir, el derecho de custodia surge de una sentencia. Puede surgir de una sentencia o de un convenio privado entre las partes o de lo que exprese un testigo experto en la materia respecto de cómo es la ley en el lugar de residencia habitual del niño. Entonces, la sentencia sería de un juez de familia del lugar. De residencia habitual del niño. Tiene que ser. Y eso hace que la restitución que sea un acto ilícito, porque hay una sentencia lícita que le da el derecho de custodia a uno de los progenitores que no es el demandador del niño. Perfecto. Bien. Y último, ¿cómo entiende que debe jugar la celeridad del trámite de restitución con las garantías del debido proceso? Y de acuerdo a lo que dice la Ah, norma con del el tiempo de mínimo. restitución.
Debe ser un Según el mínimo, fin y el ¿se acuerdan que objetivo dijimos de 60 días debe estar de nuevo? 60 días. 60 días. Más no. En el caso, que algunos casos que hemos analizado, 60 días se prever todo el mecanismo de todo el operativo de cómo va a viajar el menor, con quién va a viajar, quién lo va a recibir. entonces la respuesta la damos con el plazo que establece. Sí, esa es para que Sí, es para no, para que le pongamos aquí. ustedes tengan idea de cómo es la realidad. ¿Sí? Bien. Y el último Ya está, este caso ¿Puedo hacer una pregunta sobre un supuesto? Si tenemos un caso de matrimonio celebrado en Uruguay, ¿con qué fuente resolvemos? matrimonio en Uruguay y último domicilio en la Argentina, ¿o cómo? Matrimonio en Uruguay No, un matrimonio celebrado en Uruguay, ¿y qué pasa? ¿con qué fuente resolvemos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? Si vos me decís matrimonio celebrado en Uruguay, claro, Está bien, pero ¿qué pero pasa? El último domicilio consular donde es, hubo que generar un conflicto, tengo que saber. ¿Qué es lo que tenés que resolver? No, está bien, ¿Entendés? Si vos me decís Pero para matrimonio matrimonio celebrado hay en tratado. Uruguay, está celebrado en Uruguay, no me relaciona con ningún otro ordenamiento jurídico. Ahora, si vos me decís un matrimonio celebrado en Uruguay, se quiere venir a vivir a la República Argentina, se viene a vivir a la República Argentina y después de algunos años se quiere divorciar, aquí en Argentina, ahí sí tengo un elemento extranjero. Entonces, Tratado de Montevideo. Está bien. Pero tenés que darle el conflicto al caso. Sí, es un caso, hay un conflicto, pero hay tratado para matrimonio. Sí. Divorcio y matrimonio. Divorcio y matrimonio. Tienen tratado de Montevideo. Sí. Bueno, y el último. Vamos rápido. Sí, dele. Bueno, el matrimonio brasileño sin hijos, radicado en Chile, legitiman adoptivamente a un menor de 15 años, chileno, domiciliado y abandonado por sus padres en dicho país, cumpliendo todos los recaudos exigidos por la ley chilena en 1998. 5 años más tarde, el matrimonio y su hijo se trasladan a Francia, donde establecen domicilio. En 2016, el matrimonio fallece en dicho país a consecuencia de un accidente automovilístico, dejando bienes muebles e inmuebles en Brasil, en Francia y un departamento en Cava en la República Argentina. El hijo abre la sucesión en la República Argentina, invocando su carácter de único heredero por los bienes que aquí se encuentran. Los hermanos del padre se presentan a la sucesión, desconociendo la vocación hereditaria del hijo, ya que afirman que la legitimación hereditaria es nula, porque el derecho brasileño no aceptaba, antes del 91, la adopción plena de menores que tengan más de 7 años de edad. La legitimación adoptiva debe asimilarse a la adopción plena por tener los mismos efectos. Estos consideran que los padres, conforme lo establece el derecho francés, la legitimación adoptiva debe regirse por el derecho a la nacionalidad de los padres, conforme lo establece el derecho francés aplicable a la sucesión. El hijo rechaza la nulidad por entender que si bien la sucesión se rige por el derecho francés, la legitimación adoptiva debe regirse por el derecho del domicilio del adoptado al momento de la adopción, conforme establece la legislación argentina. Bien. Primera pregunta. ¿Será válida en la República Argentina la legitimación adoptiva realizada en Chile? Sí. ¿Por qué? La asocia a la adopción plena. No por eso. Porque se rige por el derecho del domicilio. O el derecho al domicilio. Del adoptado al momento de la adopción. Porque se rige por la ley del domicilio del adoptado al momento de la adopción, conforme lo dice la norma de fuente autónoma. Porque esto lo resuelvo con qué? Con fuente autónoma, porque no hay convenio. Me lo tenía que preguntar primero esto. ¿Sí? Claro, No lo pregunté en el caso, pero yo lo tenía que preguntar para saber cómo resolver. Bien. ¿Qué institutos de la parte general de la materia deberá utilizar en este caso tanto en la legitimación adoptiva como en la sucesión? Cuestión previa. Muy bien. Bueno, dos, ahora sí, que en realidad acuérdense de hacerlo primero para poder ordenarse en el caso. ¿Con qué fuente y cómo resuelve la jurisdicción de esta sucesión? Fuente autónoma y la jurisdicción, ¿cuál es? Para el inmueble en Cava, en Argentina. Bien. Y el resto va por Francia. ¿Por qué? Porque es el último domicilio de los padres. Bien.
¿Se entendió? Sí. Era fácil esto. Sí. Bien. ¿Con qué fuente y cómo resuelve? La ley aplicable. En esta misma. El bien inmueble en Argentina, como es imperativo, expliquen eso. La ley argentina. Acá en este caso sí tendríamos que explicar en cada pregunta lo del 2594, del 2005. No, eso es la fuente, ya pasó. No, ya directamente En la decimos que sucesión el de derecho argentino. Es cuando elegiste la fuente. Ok. Nada Por más. eso, donde yo me mareo es todo esto. La fuente, tenés que explicar de dónde, porque Ok. decir que el tratado va primero que la ley. Ahora, cuando dice derecho, hablamos de la ley. Cuando Y ahora dice acá. derecho aplicable es con qué derecho del fondo resolver la sucesión. 2643, 2644. En este caso, claro, la jurisdicción, sucesiones, normas de derecho internacional privado, artículo 2643. Y te va a decir, son competentes para entender, ¿sí? Y derecho aplicable es el 2644. ¿Sí? Lo de fuente ya lo respondimos, que en caso de no haber convención, bueno, fuente autónoma, y acá es jurisdicción 2643 en sucesiones. Y 2644, derecho aplicable. Acá va el 2644, o sea que al inmueble le vas a aplicar en forma imperativa la ley argentina. Al resto, como es el último domicilio del causante, va la ley francesa, Código Civil francés. Acá creo también que lo había puesto él, que va a haber un La paralelismo. norma indirecta como tal te remite. Luego, una vez que te remitió, se aplica el derecho de ese lugar. Ya se terminó en la función de la norma indirecta. ¿Sí? Bueno, 4. ¿Cuál de los sistemas de jurisdicción? ¿Cuál de los sistemas de jurisdicción y ley aplicable en materia sucesoria se utiliza en este caso? Sistemas. De unidad atenuado, para la sección de los bienes inmuebles situados en Argentina. Perfecto. ¿Y para ley aplicable? Lo Lo mismo. Hay paralelismo también. Bien. ¿Qué fuente sería aplicable si los ordenamientos jurídicos de los estados involucrados fueran Uruguay y Paraguay? ¿Cambia la jurisdicción y ley aplicable a la sucesión? Sí. Tratado de Montevideo del 40. ¿Y qué voy a hacer? Tantas sucesiones por no cambia, porque cambia el sistema, pasa a Francia. Claro, tantas sucesiones como bienes haya disperso y la ley aplicable también. Tantas leyes como bienes haya disperso. Es un sistema de fraccionamiento puro. ¿Estamos? Sí. No va a ser tan complicado. ¿Estamos? Por favor. Pero si solucionan esto, solucionan cualquier cosa. ¿A qué hora se rinde? Y vengan a la... Yo lo que pasa es que 4:30 justo es difícil que llegue, pero vengan. Estamos 4:30, sí. Porque la doctora Mía seguro que va a empezar. Bueno.